Hoy nos vamos a sumergir en el primer capítulo del Génesis. Pero de una forma distinta, ¿no? Sí, exacto. No como lo recordamos quizá de las clases de religión. Tenemos delante un comentario teológico, bastante denso, que lo trata no como una historia sin más. Sino como un argumento filosófico, casi. Eso es, y una lección moral profundísima. Nuestra idea es desglosar esta interpretación, día a día, para ver qué simbolismos y qué ideas clave extrae esta fuente de cada palabra. Exacto. Y es una perspectiva, fascinante, porque ve la creación no como un acto mágico instantáneo, sino como un proceso. Un proceso metódico, muy ordenado. Como los planos de un arquitecto, decías. Justo. Vamos a analizar la lógica interna de esa secuencia, el porqué de ese orden, y qué nos dice teológicamente cada detalle. Pues me parece un plan perfecto. Empecemos por los cimientos, por el libro en sí. La fuente lo llama el libro de los libros, escrito por hombres santos. Inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero la imagen que más me ha llamado la atención es una metáfora que usa. Describe la Biblia como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. O sea que, para esta fuente, sin este texto, el mundo estaría literalmente a ciegas. Totalmente. Y para entender esa lámpara, insiste en que hay que ver sus dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí la palabra testamento es clave. ¿Que no es lo que pensamos hoy en día? No, para nada. Viene del griego diateke, que significa más bien pacto o contrato solemne. La fuente los presenta como los dos grandes pactos de Dios con la humanidad. Y hay una relación entre ellos, claro. Sí, una relación de promesa y cumplimiento. El antiguo, según este análisis, es la promesa, el que prefigura una mejor esperanza. Y el nuevo es el cumplimiento, el que la revela y la perfecciona. Entiendo. O sea que no son dos libros separados, sino, digamos, dos actos de la misma obra. Y eso nos lleva directamente al nombre. Génesis. Precisamente. Génesis es una palabra griega que significa origen o preparación. Es el comienzo de todo. Pero aquí la fuente señala una conexión que es fundamental para todo su argumento. A ver. Resulta que el Nuevo Testamento también empieza con un Génesis. El primer versículo de Mateo en griego dice «Biblos Geneseos Iseu Christou». El libro del Génesis de Jesucristo. Exacto. Al señalar esto, la fuente enmarca toda la Biblia en un arco potentísimo. El primer Génesis abre la herida, muestra cómo entra el desorden en el mundo. El segundo Génesis, el del Nuevo Testamento, muestra el remedio. Eso es una estructura de problema y solución a escala cósmica. Visto así, cambia por completo la lectura, desde luego. Con esta base, vayamos al principio de todo. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fuente lo presenta casi como una declaración de guerra. Sí, es un posicionamiento rotundo. Lo plantea como una respuesta directa a las filosofías de la época. Por un lado, la idea de un mundo eterno, sin principio. Y por otro, la idea del azar, ¿no? De que todo es fruto de una colisión de átomos. Justo. Frente a eso, este versículo ofrece lo que el comentarista llama un conocimiento más seguro y mejor. El universo no es ni eterno ni casual. Tuvo un principio y fue creado por un ser de infinita sabiduría y poder. Es casi un argumento lógico. Si el universo es el efecto, ¿qué nos dice del autor? Ahí es donde se pone minucioso. Analiza 4 elementos. Primero, como dices, el efecto, el universo. Lo describe como un gran edificio y destaca su orden, su belleza. Menciona el cielo azul, la tierra verde. Incluso su precisión a nivel microscópico. Sí, y su poder, citando el magnetismo. Después el segundo elemento es el autor, Dios. Y aquí se para, porque la palabra hebrea es Elohim, que es un plural. Un momento, eso es muy interesante. Un plural para un Dios que se presenta como único. Exacto. La fuente ofrece 2 posibles lecturas. La primera es que sea un plural de majestad, una forma de enfatizar el poder del Dios fuerte. Vale. Pero la segunda, que es la que más desarrolla, es teológica. Sugiere que este plural ya insinúa una pluralidad dentro de la deidad, lo que el cristianismo después llamará la Trinidad. Pero, perdona que insista, la fuente sugiere que los autores originales ya pensaban en la Trinidad cristiana. Es una excelente pregunta. Lo presenta como una insinuación, una pista, como si el Espíritu Santo, como inspirador, hubiera dejado ahí una semilla que solo se entendería siglos después con el Nuevo Testamento. Es una lectura retroactiva, claro, pero es central en esta tradición. Entiendo el planteamiento. Los otros 2 elementos son rápidos. El método,
creó, que el texto insiste en que significa crear de la nada, ex nihilo, a diferencia de un artesano. Y el momento, en el principio, que no es hace mucho, sino el inicio del tiempo mismo. Y de una sola frase, la fuente saca conclusiones muy directas. Dice que el ateísmo es una locura, como ver un edificio y negar al arquitecto, y que Dios es el dueño de todo. Y que su poder es un consuelo. Pero justo después de esa afirmación de orden, el versículo 2 nos devuelve al caos. Describe el estado inicial del mundo como tohu y bohu, confusión y vaciedad. Y aquí viene otra metáfora potente. Sí. Para el comentarista, ese caos es un reflejo del estado de un alma no regenerada, desordenada, vacía y a oscuras. El caos cósmico como espejo del caos interior. Es una idea potentísima. El macrocosmos reflejando el microcosmos. Exactamente. Y si ese es el problema, el caos, el texto presenta la solución, el primer motor. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este Espíritu es la fuente de vida y movimiento, el agente que pone en marcha la creación. Y por analogía, la nueva creación en el alma. Eso es. Vale, tenemos el escenario. Un caos acuoso y oscuro. Y una fuerza divina lista. A partir de aquí, la fuente lo narra casi como un diario de trabajo, como la construcción de una casa en fases lógicas. Es la metáfora perfecta. Los 3 primeros días se dedica a construir el escenario, luz, organización del espacio y una base sólida con la tierra. Y los siguientes 3 días se dedica a amueblar y poblar ese escenario. Pues empecemos por el principio. Día 1. La luz. Lo primero es lo primero, hay que poder ver. Claro. Es la primera creación visible, y la fuente le da un propósito, poder contemplar las obras de Dios. Y de nuevo el paradela con el alma. La luz del entendimiento es el primer paso para salir del caos interior. Y se crea por la palabra. Dijo Dios, sea la luz. Y el texto lo conecta con Cristo como el verbo y la luz verdadera. Y un detalle importante, Dios aprueba su trabajo, vio que la luz era buena, y la separa de las tinieblas. Con eso establece el ritmo de la vida. Día para el trabajo, noche para el reposo. Tenemos luz y un ritmo. Ahora toca poner orden en la estructura. Día 2. El firmamento. Sí, aquí se organiza el espacio vertical. La fuente aclara que la palabra hebrea no significa un muro sólido, como a veces se piensa, sino una expansión. Como una sábana extendida, dice. Exacto. Su función es separar las aguas de arriba, las nubes, de las de abajo, los mares. El comentarista las llama poéticamente las despensas de Dios para regar la tierra. Este espacio es los cielos. Y con el espacio organizado llegamos al día 3. Aquí se prepara el terreno para la vida. El texto lo resume con una imagen muy doméstica: preparar la mansión y poner la mesa. Primero se define el espacio horizontal. Las aguas se juntan en mares y aparece la tierra seca. Y aquí hay más metáforas. Sí, sobre los mares dice que aunque simbolicen las aflicciones, Dios les ha puesto un límite. Y la tierra seca la compara con dones o talentos que estaban enterrados e inútiles y que al emerger se vuelven productivos. Y una vez lista la tierra, se pone la mesa. Exacto. Produce vegetación, hortalizas, árboles. Y la clave es que cada planta tiene su semilla en ella, asegurando el sustento futuro en lo que la fuente llama una continua creación. Perfecto. La casa está construida y con la despensa llena. Pero la luz del primer día era general. Ahora toca instalar las lámparas. Día 4. Sol, luna y estrellas. Esa es la idea. La luz, que ya existía, ahora se recoge y modela en estas lumbreras. El texto les asigna funciones muy prácticas: distinguir estaciones, ser señales para la agricultura. Y alumbrar, claro. Y alumbrar. Y aquí la fuente lanza una reflexión muy directa. Estos astros nos sirven con una regularidad asombrosa. Y pregunta, ¿sirven las personas a su creador con esa misma constancia? Es una buena pregunta. Y me llama la atención cómo desmonta la idolatría. No son dioses, son... funcionarios cósmicos. Totalmente. Los llama lumbrera mayor y menor. Subraya que son creaciones, siervos puestos al servicio de la humanidad. Es una desacralización radical de los astros, que para las culturas vecinas serán deidades.
Y aquí la historia da un giro increíble. Después de 4 días de materia inerte, de repente, en el día 5, irrumpe la vida. Es el gran salto. Aparecen los primeros seres vivientes, las criaturas marinas y las aves. Y la fuente destaca que ambos mundos, el acuático y el aéreo, se pueblan a partir del mismo origen, las aguas. Y se maravilla de la diversidad. Muchísimo, desde los grandes monstruos marinos hasta los insectos. Cita a un tal Mr. Boyle, un científico, que decía admirar la sabiduría de Dios tanto en un elefante como en una hormiga. Y aquí llega la primera bendición. Sí, un elemento nuevo y crucial. Fructificad y multiplicaos. Es la orden que garantiza la continuidad de la vida. Y llegamos al clímax de la semana, día 6. El escenario está listo, poblado, pero falta el protagonista. Eso es. El día empieza con los animales terrestres, ganado, reptiles, bestias, cada uno según su especie. Pero al llegar a la humanidad, el tono del relato cambia. Se vuelve más solemne. Ya no es una orden impersonal, no. La voz de Dios pasa de un produzca la tierra a una especie de consulta íntima. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese hagamos en plural. Para el comentarista es la evidencia más clara de la implicación de la Trinidad en el acto cumbre de la creación. Llegamos a la frase clave, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo desglosa la fuente este concepto? No se refiere a un parecido físico, ¿verdad? No en absoluto. El texto lo detalla en 3 aspectos. Primero, la imagen está en la naturaleza del ser humano, en el alma, un espíritu con entendimiento, voluntad y capacidad de acción. Vale, eso es lo interior. Segundo, está en su autoridad. Se le da el señorío sobre la creación. Actúa como un virrey, un representante. Y tercero, y esto es crucial, está en su pureza original. Fue creado en rectitud y santidad. O sea que para esta fuente, la imagen de Dios no es algo que tenemos, sino algo que somos y que hacemos. Nuestra capacidad de razonar, nuestro rol de administradores y nuestro estado moral. Esa es la idea central. Y añade un detalle más. Varón y hembra los creó, una sola pareja original, para que toda la humanidad se reconozca como parte de una única familia. Y se les da su alimento. Sí, una dieta vegetariana que la fuente ve como una lección de humildad, y el acto final de la semana es la inspección de calidad. Dios revisa toda su obra. Y el veredicto cambia. Antes era bueno. Ahora, al final del 6º día, es muy bueno. ¿Por qué ese muy? Por 2 factores. Primero, porque la obra está completa. Es la armonía del conjunto, donde todo encaja. Y segundo, y más importante, porque ahora el cuadro incluye al ser humano. La creación estaba incompleta sin su obra maestra. La presencia humana eleva la creación de buena a muy buena. Exacto. La criatura que podía comprenderla, administrarla y relacionarse con su creador. En resumen, hemos visto una interpretación que transforma el Génesis. Lo convierte de un cuento sobre orígenes en un manifiesto teológico. Cada elemento, desde el plural Elohim a la secuencia de los días, está cargado de intención. Es una visión del universo como un palacio ordenado. Y esa visión culmina con un último detalle que la fuente considera fundamental. Tras 6 días, Dios no sigue creando, descansa el 7º día y lo santifica. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Adelante. El comentarista sugiere que este ritmo de 6 días de trabajo y 1 de descanso no es solo un dato biográfico sobre Dios. Es un modelo, un patrón fundamental para la vida humana. Si el propio creador, tras declarar su obra muy buena, considera que el proceso culmina no en el último acto de crear, sino en el reposo y la contemplación, ¿qué nos dice eso sobre nuestra forma de entender el trabajo, la creatividad y nuestra necesidad, a menudo ignorada, de hacer una pausa para reflexionar y simplemente disfrutar de lo hecho?